Y seguimos en esto, en Lo Peor Era Cuando Sonreía. Y se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde lo hacen? Y lo ¿A pueden, dónde lo hacen? ¿A dónde? Pueden hacerlo a través de las redes sociales, como Sí. más te guste. Viste que hay gente que se mueve por las redes sociales, Sí. que es reaficionada, entonces se va a Instagram o Twitter, @Radio Lo Peorera. Sí. En Facebook, nuestra fanpage es Lo Peor Era Cuando Sonreía. Sí. También podés hacerlo a través de la fanpage, del Facebook de la radio, que es FM Latina, y si no, al WhatsApp 341 64 09 177. ¿Alguien lo hizo? Un montón de gente lo Ah, hizo y también le dio me gusta a las publicaciones. El 8520 dijo, ese lo lee la Negra Bernasi. Estos tres son respecto al cuento, al libro que estuvo hablando hace un ratito Marcela Zampa. El 0001, es terrible el libro ese. 3069 dijo, muy bueno lo de literatura. Y me gusta, Carolina Arce, Mika Mayer, o Meyer, no sé cómo lo pronunciará, Mariana Álvarez, Fausto, Débora Segovia, Chiaru y Gia Risotti. Bien, perfecto. Bien, cuénteme. Bueno, vamos a hacer ahora tenemos una entrevista, pero les quería contar esto que para que sepan cómo viene esto pensado. Durante la cuarentena nosotros tratamos de abordar todos temas relacionados con lo que la gente necesitaba en esta situación, por supuesto, que era totalmente inusual, con estos desafíos nuevos, con necesidades nuevas, con consecuencias diferentes, y nos faltaba saber específicamente cuáles fueron justamente estas últimas, las consecuencias, lo que le sucedió específicamente a la gente en cuanto a la salud mental. Ajá. Para eso, hoy tenemos del otro lado del teléfono a Juan Manuel Carranza, que tiene 31 años, es Sí. un psicólogo social, matrícula 8298, docente de la Facultad de Enfermería, adscripto de la de Psicología. También trabaja en instituciones de adicción, en un comité barrial de la Sexta como colaborador, donde hay un plan realmente interesante que se hace en forma conjunta, y tiene también su consultorio privado. Hola Juan Manuel, soy Gabriela, ¿cómo estás? Hola Gabriela, ¿cómo andás? Muy bien, te presento a Juan Cairo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Bien, Juan Manuel, una pregunta, obviamente. ¿Cómo aparece este dispositivo de atención psicológica gratuita online? Bueno, mira, les cuento. Cuando empezó todo este proceso de cuarentena, nosotros veníamos charlando con un grupo de colegas psicólogas. Sí. Y veíamos que la pauta oficial, que la propaganda, que todas las cuestiones de prevención del coronavirus estaban muy dirigidos al tema del lavado de manos y la salud corporal, y empezamos a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con la gente en esta situación de encierro? Claro. Así que fue pasando la primera semana y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer frente a la situación de encierro? Porque la gente va a necesitar contención. Claro. Vos dijiste, esto se va a poner picante. Si esto sigue Claro. así, Esto no va a ser gratis, digamos. Claro. Así Algo es. va a pasar. Por eso, bueno, decidimos ponernos en contacto con otros colegas conocidos y sacamos una difusión de nuestras redes sociales, que es una agrupación de psicólogos que se llama Psicólogos por el Derecho a la Salud, y se empezaron a poner en contacto muchos psicólogos y muchos psicólogos. Entonces nos llamó la atención y en 3-4 días ya éramos 25. Y bueno, empezamos a armar un dispositivo, nos organizamos con horarios y nosotros llegamos a trabajar 9 horas, de lunes a viernes, en 3 horarios diferentes. Y bueno, también a los primeros días nos hicieron una entrevista de un medio de televisión, de Canal 3 y Canal 5, así que bueno, empezamos a recibir muchísimos llamados y muchísima demanda. Esto era obviamente en forma gratuita, como decía recién Juan, y online. O sea, ¿cómo se comunicaban con usted? ¿A través del teléfono? Claro, era así. Nosotros habíamos sacado un flyer y ahí había 3 teléfonos en 3 horarios diferentes.
nosotros nos llamaban, yo atendía el horario de 12 del mediodía a 15 horas, y todos los llamados que iba recibiendo lo derivaba a otro colega, Claro. a otro psicólogo o una psicóloga. Incluso también después al dispositivo se sumaron psiquiatras, trabajadores sociales, una terapista ocupacional, un abogado, porque nos empezamos a encontrar con problemáticas muy diversas que no alcanzaba solamente con el trabajo de un psicólogo. Claro, ese es el conflicto que se encuentra toda persona que quiere hacer. Claro. Cuando querés hacer, te das cuenta siempre que termina siendo una curita, porque se te viene una maroma encima que decís, la pelota, ¿y ahora cómo la arreglamos? Sí, ni hablar. Decime, Sí. Juan Manuel, Sí. ¿cuáles fueron los principales problemas? O sea, si lo pudieras sintetizar, ¿cuáles fueron los principales problemas que consultó la gente durante la cuarentena? O estos, no sé, patologías quizás es la palabra correcta, que aparecieron en la cuarentena. Bueno, aparecieron diferentes cuestiones. Por un lado, aparecieron situaciones como que, bueno, la gente se sentía encerrada, había gente que también podía salir a trabajar, pero tenía miedo de contagiar a su familia. Aparece toda una situación que a veces se pone en palabras y otras veces no, pero con lo del coronavirus, todo un miedo a la muerte. Entonces como que dispara mucho fantasma. Entonces aparecían esas situaciones, gente que estaba sola, y después, con el correr de los días, empezaron a aparecer problemas más complejos. Claro. Había gente que nos llamaba pidiendo comida, elementos de limpieza, aparecieron situaciones de violencia de género, aparecieron personas que estaban teniendo ideaciones suicidas, digamos. O sea, aparecieron muchos tipos de situaciones, y lo que nosotros fuimos un poco sintetizando con los otros profesionales es que, si bien aparentemente todo eso estaba generado por la cuarentena, en realidad eran problemas que ya se venían arrastrando y que la cuarentena fue Las potenció agudizando. o los puso en el tapete. Por ahí eran cosas que ya venían y este tipo de cosas por la anomalía, o sea que los potenció claramente. Y sí, ustedes imagínense que, lo que vivimos todos, o sea, todos estábamos saliendo a la calle, teníamos nuestros trabajos, estudios, nuestras ocupaciones, y pasamos de un día para otro a tener que estar 24 horas en nuestra casa, con toda nuestra familia, y eso, estamos en una situación donde hay más del 40% de la población debajo de la línea de pobreza. Claro. Por eso se sumaron muchas cosas que nosotros las escuchábamos en los llamados telefónicos. Bien, no sé, esto es un análisis mío. Desde que apareció la penicilina, claramente como sociedad la idea de muerte como que se desapareció. O sea que antes de la penicilina la idea de que te podías morir era mucho más llevadera la idea de muerte. Por ejemplo, las familias tenían 20 pibes porque vivo llegaba a la mitad. Cuando aparece la penicilina, de pronto la idea de muerte empieza a desaparecer, de vuelta aparece, con el HIV nuevamente aparece esto de que te podés morir. Bueno, teniendo en cuenta eso, y con esto que estás afrontando vos con tus compañeros y con tus colegas, ¿qué aprendizaje nos deja como sociedad la aparición de este fenómeno en la cuarentena? ¿Vos qué pensás? A ver, hay muchas cosas para decir. En primer lugar, diría que si bien acá en Rosario la cuarentena no estamos en cuarentena, estamos como en fase de distanciamiento Claro. social, Así es. pero al no estar la vacuna, la situación en Buenos Aires se viene complicando y pueden aparecer muchos contagios acá y puede ser que volvamos para atrás. O sea que esta situación todavía, podemos tener que llegar a aprender muchísimas más cosas. Claro. Eso Sí. por un lado. Y después, no sé,
hay muchísimas cosas. Yo una de las cosas que me pareció muy interesante es que frente a estas situaciones de crisis, cómo es la solidaridad de la gente la que hace la diferencia. Porque nosotros, digamos, yo me encontré con un montón de colegas psicólogos que si bien estaban en una situación complicada porque no estaban pudiendo trabajar en lo presencial, las obras sociales no los reconocían el trabajo de manera online o de manera remota, y sin embargo se ofrecían a trabajar de manera gratuita. Wow. Y que después también yo he participado en algunos comedores, y cómo la solidaridad de la gente cuando queman las papas, cómo aparece la gente que puede ayudar al otro, y el otro no aparece como un enemigo, sino como alguien en el cual uno se puede ayudar en un contexto en el cual la distancia también está asociada a la salud, a la prevención. Después, obviamente que hay situaciones en las cuales, donde, qué sé yo, había edificios donde la gente le exigía a los médicos que se vayan. Sí. Digo, hay de todo, pero me pareció que la solidaridad demostró que puede hacer una diferencia muy grande. Después, la contracara de eso, y con lo que nosotros un poco nos encontramos con el dispositivo, es que con la solidaridad no puede ser una política de Estado. Claro. O sea, nosotros estábamos trabajando de manera gratuita y ayudó a la gente, pero si no hay un Estado presente No se puede. que haga accesible la salud mental a la población, es muy difícil. Digo, sobre todo para ver cómo se puede pensar esto más adelante. Claro. Ahora, también lo que me preocupa a mí o lo que quiero saber es qué pasa con esta gente que hacía consultas, ¿no? Que estaba, como decís vos. Disculpame, pero te escucho muy bajito. Bueno, trato de acercarme más al micrófono. Decime, lo que te quería preguntar es, ¿qué pasa con esta gente que hacía uso de este dispositivo que terminó? O sea, más allá de su problema de salud mental, sus necesidades que también volcaban como de falta de comida u otras necesidades, pero ¿qué hace esta gente ahora o a dónde recurre ahora que este dispositivo terminó? Mira, yo te comento cómo es que nosotros funcionábamos. Nosotros no es que hacíamos un tratamiento hacían una normal. derivación. O sea, claro, nosotros recibíamos ese llamado Ujú. y podíamos y ahí le derivamos al psicólogo, y el Claro. psicólogo recibía este llamado y tratábamos de poner en contacto con las redes vinculares, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sería? Hablábamos un poco de cuáles eran los problemas que iba teniendo, entonces poníamos en contacto con algún familiar, Claro. decíamos algo de, bueno, que se puede armar una rutina. Digamos, en un momento de preocupación, de desesperación, nosotros, obviamente, nosotros somos profesionales, entonces tratamos de dar ciertas indicaciones para contener, pero no era la misma intervención que si era una persona que empezaba un tratamiento psicológico en la cual se tocan determinados temas que se pueden ir profundizando en la siguiente sesión. Claro. Y nosotros no teníamos otras sesiones. Claro, claro. Pero la gente lo agradecía mucho, y al final de los llamados, o sea, como es poco común que no hay espacios desde el Estado que te reciban en relación a la salud mental. En general la salud mental desde lo privado. Sí, sí. Y eso es un problema, por eso Tal cual. recibimos tantas consultas. Tal cual, tal cual. Te quería decir que también, bueno, el hecho de que acá en Rosario estemos en etapa de distanciamiento y ojalá que nos sigamos comportando con mucha responsabilidad, que me parece también que es algo que la gente mucha aprendió, algunos todavía les falta un poco el tema de lo que es ser responsable para el otro también. El hecho de que todavía no volvimos a una etapa anterior también nos hace ver las cosas más positivamente, porque si yo estuviera en Buenos Aires y vuelvo a etapa 0, como otros lugares también, ¿no? A etapa 1, me parece que la cuestión de la salud mental se resquebraja.
se debilita. No sé, yo creo que personalmente me siento mejor por el hecho de estar en distanciamiento y de que vamos avanzando, porque qué complicado debe ser para las personas que a 100 días, a más de 100 días, y teniendo enfermedad, virus ahí tan cerca, vuelven a etapas anteriores y no se sienten que mejoran. No, eso, sí, la verdad que nosotros en una parte podríamos decir que somos unos privilegiados, Tal viendo cual. la situación de Buenos Aires y de otras provincias, después la particularidad que tiene Buenos Aires, que tiene una densidad poblacional muy grande, o sea, la mitad del país vive en Buenos Aires. Así es. Entonces, el contagio corre de una manera diferente, incluso también lo que pasó es que llegó a determinados barrios más vulnerables, en los cuales el virus incontrolable, por falta de agua potable, pero sí una cuestión, esto que vos nombrabas de la salud mental está asociada a los vínculos a los cuales uno tiene. Entonces, en situaciones en las cuales uno tiene vínculos más sólidos y de contención, Tal donde uno cual. tiene una vivienda digna, Sí. tiene mejores condiciones para la salud mental que cuando está en situaciones más vulnerables. Por eso yo les contaba antes que lo que vimos es que esta pandemia o esta cuarentena agudizó cuestiones que ya se arrastraban. O sea, Así la gente es. que estaba más complicada se puso peor y la gente que tenía ciertos recursos, no es lo mismo sentir angustia de estar encerrado en un contexto en el Sí. cual hay que estar encerrado que cuestiones con el suicidio, la Sí, violencia de género, que son mucho más complejas. Sí, sí, tal cual. La contención, en definitiva, es lo que hace la diferencia y la situación económica en la que uno está. Por supuesto, porque no todos vivimos del mismo modo. Juan Manuel, sí, me encantaría que en otra ocasión podamos volver a hablar con vos. Esto no termina. Ojalá terminara pronto, pero bueno, esto todavía no termina y seguramente habrá otros temas muy interesantes para hablar con vos. Te agradezco muchísimo, ojalá que quieras volver al programa y No, por favor, cuando quieran invítenme. bueno, muchísimas gracias porque además me contestaste rapidísimo y fuiste muy amable en aceptar. Y bueno, y tratemos de que la próxima a lo mejor nos vemos en el piso. Dale, sería buenísimo si pudieras Bueno, dale, si me invitan, coordinamos. Y gracias a ustedes también por el espacio y que podamos contar y que se le dé voz a este tema de la salud mental que desgraciadamente tiene poca difusión y es tan necesaria en este momento. venir. Así es. Abrazo grande. Nos vemos. Abrazo. Adiós. Chao. Cuando tú no estás acá